¿Qué tal chicos? Buenos días. Hoy vamos a seguir trabajando en nuestros contenidos para ciencias sociales, así que vamos a seguir con la dinámica de grabar la pantalla, así que vamos a la compu para poder empezar a recibir la clase del día de hoy. La clase pasada habíamos quedado que este iba a ser el tema siguiente, así que vamos a hablar un poquito sobre esta situación, porque pues hay que reconocer que América como tal es un sector del mundo que es muy diverso culturalmente. Es un país que tiene diversas regiones culturales definidas desde hace mucho tiempo y que hasta el día de hoy todavía se conservan muchas de estas regiones. Claro, algunos países ya son independientes, ¿verdad? O la mayoría de países son independientes, entonces hay una división política muy diversa a lo que hoy vamos a estudiar, pero las bases culturales de estos países continúan desde tiempos muy lejanos. Estamos hablando de tiempos incluso antes de la llegada de los europeos, ¿verdad? Yo creo que eso lo escuchamos bastante en mis clases, pero es así. Entonces, hay diversas regiones de América que conservan su identidad cultural. Vamos a ver un poco el mapa, ¿verdad? Y estas son las regiones eh, reconocidas que existen culturalmente en América. La que hemos nosotros estudiado un poquito más este año es Mesoamérica, ¿verdad? Porque es a la que pertenece Guatemala. Pero también existe, por ejemplo, la Amazonia, el Brasil no amazónico, porque existe una parte donde no está el Amazonas, los Andes, que también está en Sudamérica, eh, una parte de Norteamérica, que sería la parte restante de México, ¿verdad? Que también tiene su propia región. Las Islas de Pascua, que es una porción muy chiquita de, del- de la diversidad cultural de América, ¿verdad? Es una isla en medio del océano, pero forma parte también de la diversidad cultural de nuestro continente. Aquí no está remarcada toda la parte de América insular, ¿verdad? Pero también hay que reconocer que hay tribus y hay culturas que están ahí en esa región desde hace mucho tiempo. Por países, ¿verdad? Que creo yo que de esta región, de esta parte, de este mapa, pues el más grande es Brasil, va a ser el país que tiene más diversidad cultural o de pueblos indígenas, ¿verdad? Tiene aproximadamente 241. Luego Colombia, que está más al norte, ¿verdad? Estamos hablando de, de, de la parte de- del norte de Sudamérica, por así decirlo, que tiene eh, una cantidad de 83 pueblos indígenas. Luego México, que es parte de Mesoamérica, y esta parte del mapa marcado en amarillo, un total de 67 pueblos. Y Perú, que es la parte de los Andes, cuenta con 47. Guatemala constitucionalmente reconoce 4 etnias, pero grupos sociolingüísticos hay aproximadamente 25. Recordemos que uno de los eh, una de las características de una cultura es su idioma. Entonces, al momento de haber más de 25 lenguas o idiomas distintos, pues automáticamente son grupos sociolingüísticos y culturales muy diversos, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta que América como tal no solo comparte esta diversidad cultural, también comparte una historia que también es un poco trágica para la cultura de nuestro continente. Eh, y yo creo que esto ya lo hemos hablado, ¿verdad? El saqueo sistemático que hubo en los años de 1500 en nuestros pueblos, pues es algo que es una realidad y es historia de todos los pueblos indígenas de América. Actualmente todos los países sobreviven llevando eh, y arrastrando problemas desde la época de la colonización, ¿verdad? Todos los países que vimos anteriormente marcados
en los territorios del mapa anterior, pues han sufrido y han arrastrado problemas desde la época colonial. A pesar de la diversidad cultural, eh, este proceso de globalización que estamos viviendo desde la creación del Internet, podríamos como ir marcando tiempos, ¿verdad? Desde los años 40 o 50, eh, este proceso de globalización no colabora a la identidad cultural. Y esto se preguntarán ustedes por qué. Pues se está creando un modelo de sociedad eh, muy homogéneo, en donde no vamos a poder distinguir en un futuro no muy lejano de qué cultura somos, ¿verdad? Hay predominación de algunos idiomas, eh, los sistemas políticos y económicos también se parecen mucho, y no digamos los gustos y la forma de expresarnos, ¿verdad? También se está volviendo muy homogénea. Estamos adaptando muchas cosas del extranjero. Esto no quiere decir que sea malo, ¿verdad? Pero vamos a perder al final si no tratamos de conservar esas ideas heredadas por nuestros pueblos indígenas, pues vamos a terminar siendo una cultura única, ¿verdad? Hay algunos países de América que son considerados como países desarrollados, ¿verdad? La mayoría de América está debajo de los estándares de desarrollo pleno para sus pueblos, pero si fueron algo observadores, se dieron cuenta que Estados Unidos y Canadá no están en este mapa. Eso es a raíz de este punto que les voy a comentar, de que la mayoría de países desarrollados de América, pues pasaron por un sistema de eliminación de los países indígenas propios de esa región, ¿verdad? Estados Unidos, antes de su independencia, pues eh, hubieron procesos de genocidio, por así decirlo, ¿verdad? Mataban o expropiaban a las personas por el simple hecho de tener descendencia nativa, ¿verdad? Entonces, a costa de esas vidas y de expropiar a la gente de su cultura, pues es que hay muchos países o hay varios países en América que son desarrollados, ¿verdad? Pero tendríamos que también evaluar si es válido o si vale la pena destruir la identidad cultural de un país para poder ser un país desarrollado. No está tan difícil la tarea del día de hoy, ¿verdad? A continuación vamos a ver una diapositiva con un mapa, ¿verdad? Ahí vamos a dejar un par de, de segundos para que ustedes puedan hacer una pausa y poder dibujarlo en su cuaderno. Pero antes de eso, ¿verdad? Este es el mapa. ¿Verdad? Esto es lo que necesitamos dibujar en nuestro cuaderno. En la parte de abajo de cada uno de los cuadros me gustaría que dejaran más espacio. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a comentar. Les dejo ahí unos segundos para que puedan pausar el video y puedan copiarlo en, en su cuaderno. Muy bien. Después de haber copiado en nuestro cuaderno el mapa anterior y dejado los espacios, necesito que en ese espacio que dejamos escribamos como un ejemplo de cómo afectan los problemas que están en el mapa anterior y describir eh, cómo es que dañan la cultura de, de nuestros países latinos y de nuestros países americanos. Ese es el primer punto. En el número 4 hay un espacio en donde dice agregue un problema. Entonces tenemos que pensar en un problema que tal vez yo no haya mencionado, que no esté dentro del mapa que ya vimos, y lo vamos a colocar y también le vamos a colocar cómo afecta a los pueblos indígenas de América. Esto es un recordatorio y es que debemos de entregar nuestras tareas en Google Classroom, ¿verdad? Les recuerdo que esa es la única vía y si en algún momento ustedes tienen alguna tarea que todavía no han entregado, pues todavía tienen chance de poder entregarla. Lógicamente el punteo pues va a variar porque lo van a entregar fuera de tiempo, pero todavía tienen el acceso para poder entregar sus tareas si en algún momento hubiera alguna tarea atrasada.
Les recuerdo que pues me pueden escribir si tienen alguna duda o, o pues también llamarme, ¿verdad? Si en algún momento creen que por mensaje no se puede, pero quedamos ahí a la orden para eh, poder ayudarlos. El tema para la siguiente semana es un tema bastante interesante, va a ser muy bonito porque pues ya conocimos un poco sobre la historia y la realidad de los pueblos indígenas, pero a pesar de eso hay muchas perspectivas que todavía nos alcanzan a estos tiempos y, y pues son muy importantes de resaltar, ¿verdad? Tal vez podemos aplicar algo de esto en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y son las visiones y perspectivas de los pueblos originarios de América sobre la naturaleza y el ambiente, que es algo que hemos descuidado demasiado. Entonces, ese es el tema para la siguiente semana. Y esta sería la clase de esta semana, así que les encargo ahí, por favor, ya saben, sus tareas siempre al día y estar pendiente porque hay una posibilidad de que la otra semana hagamos una clase por Zoom. Ha sido un gusto saludarles y nos vemos la otra semana.